Jesús sana al ciego de nacimiento. La Biblia Plenitud nos lleva a meditar en algo tremendamente importante, los motivos del sufrimiento ajeno. En este capítulo, Jesús abre una nueva puerta o una nueva reflexión sobre el sufrimiento, y es que a veces Dios quiere glorificarse a través de ellos. Morris también nos enseña que hay pocos casos de curaciones de ciegos recogidas en las Escrituras. En el Antiguo Testamento no encontramos ninguna, y en el Nuevo Testamento, a excepción de Ananías orando por Pablo, no encontramos ninguna. Pero Jesús, entre todas las curaciones que efectuó, la mayoría eran curaciones de ciegos. En el Antiguo Testamento esta acción se asociaba a Dios. Veamos, por ejemplo, el Salmo 146, versículo 8, que nos dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Si vemos algunos pasajes de Isaías, esta actividad se atribuía directamente al Mesías, que habría de venir. Isaías 29:18 dice: Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 35, 4 y 5 dice: Decid a los de corazón apocado: Confortaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 42, 6 y 7 dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Estos son pasajes mesiánicos, así que es por ello que se cree que este tipo de señal estaban reservadas para el Mesías. Vamos a ver esta señal por partes, la curación en sí y el efecto en la familia, vecinos y los fariseos. La curación. Versículos del 1 al 7. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: Ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. El relato comienza con la iniciativa de Jesús. Jesús pasa y ve a un ciego, y la Escritura recalca desde su nacimiento. Para ciego usa la palabra que describe una ceguera congénita. Este hombre representa a cada persona de la humanidad que vino a este mundo ciego espiritualmente. ¿Cómo se sabía que era ciego de nacimiento? Quizás preguntó, quizás era alguien muy conocido, o nada más entender que el Mesías tenía todo conocimiento. Ante el hombre y su área de debilidad, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que el hombre naciese así? Esta pregunta nos lleva a un pensamiento muy importante. Antes del nacimiento existía la posibilidad de que el niño ya hubiera pecado contra Dios. Los rabíes consideran, y ejemplo tenemos en Génesis 25-22, donde Jacob y Esaú luchan en el vientre de su madre, que los niños podían pecar antes de nacer. La pregunta nos lleva también a otra conclusión errónea que Dios tenía que aclararnos. Ellos consideraban que esa ceguera obligatoriamente era causa de pecado, ya fuera de él o de sus padres. Ese era un pensamiento reinante en aquella época y que muy tristemente lo vemos también en algunos círculos cristianos. ¿Tienes dudas? Tráelas delante del Señor, el cual puede y quiere aclararte todo. Jesús va a rechazar las dos opciones y deja bien claro que no es por causa de pecado. Esto nos debe llevar a contemplar el sufrimiento humano con otros ojos, ya que no siempre es consecuencia de pecado.
Busquemos ayudar al enfermo, fortalecerlo y no agravar su sufrimiento. Brown dijo: a Jesús le preguntaron sobre la causa de la ceguera de aquel hombre, pero a él no le preocupa la causa, sino el propósito que tiene en él. Qué maravilloso, misericordioso y compasivo es nuestro Señor. Una vez más le vemos acercándose al caído con un gran propósito para su vida. Jesús había dicho que era para que la gloria de Dios se manifestase. Dios quiere manifestarse, trabajar en su creación caída. Jesús también nos dice que le era necesario hacer las obras del Padre. Es importante que entendamos que hoy nosotros somos los instrumentos que Dios quiere usar para hacer sus obras. Somos elegidos por gracia para manifestar las obras de Dios. Tu vida y mi vida tienen propósito. ¿Recuerda las palabras de Jesús que dijo en Juan 14:12? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Además, al igual que Jesús dice que le era necesario hacer las obras del Padre mientras estaba en el mundo, a nosotros también nos es necesario hacer las obras de Dios mientras vivimos en esta tierra. Aprovechemos el tiempo mientras podamos trabajar, porque no sabemos cuándo ya no podremos hacerlo. Jesús enfatiza también su deidad. Dios Padre lo envió. Jesús tenía un propósito grande al venir al mundo, que era morir por el pecado del hombre, pero mientras llegaba ese momento, también tenía el propósito de traer luz, iluminar a un mundo de oscuridad, de tiniebla. Hoy nosotros también somos luz y debemos alumbrar. Jesús va a usar para realzar esta sanidad algo distinto a palabras. Escupió en tierra, puso lodo en los ojos y le ordenó que fuese a lavarse al estanque de Siloé. De este lugar era de donde sacaban aguas en la fiesta de los tabernáculos para derramarlas sobre el altar. Es tremendamente importante ver que Jesús no le dijo que recibiría la vista, sino solo le dijo al hombre que fuese a lavarse. ¿Qué impulsó a este hombre? Quizás la autoridad de Jesús. ¿Le infundió fe con sus palabras? En este milagro Jesús toma la iniciativa, pero espera la respuesta del hombre para que sea resuelta. Muchos ven en el barro un toque a Génesis y al poder creador de Dios. No se sabe por qué hizo este milagro así, y tampoco deberíamos cuestionarlo. Jesús, que es Dios, tiene poder ilimitado y puede obrar de múltiples maneras. El que es el enviado de Dios se usaría del estanque de Siloé, que significa el enviado para obrar este milagro. La palabra recoge la obediencia de este hombre y, cómo no, el resultado, una sanidad. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahora viene el problema. Hacer barro, aplicarlo en los ojos y lavarse estaba prohibido en sábado, y precisamente era día de reposo cuando esto ocurre. Veamos ahora el efecto que este milagro tiene en los vecinos, aquellos que le conocen de toda la vida y le habían visto día tras día en su dificultad. El efecto en los vecinos. Versículos del 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: este es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y dijéronle: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está aquel? Él dijo: no sé. El cambio que Jesús efectuó en él cambió su vida de forma radical. Jesús lo libró de la ceguera y de mendigar. La gente que lo veía, vecinos y los que le habían visto mendigar, lo reconocían y se preguntaban si realmente este sería aquel hombre que toda la vida le habían visto mendigar. ¡Qué triste! ¿Te imaginas si la gente lo único que ha visto de tu vida es que eras alguien desvalido y que has tenido que mendigar? Algunos decían que sí, otros que no podía ser, pero cosa tremenda, él sí que sabía y decía: ¡hey, yo soy, yo soy! Como era normal, ante su afirmación, la gente le preguntaba cómo era que ahora veía.
Él relató lo sucedido y dijo que el hombre que lo había hecho es aquel al que le llaman Jesús. Esto nos lleva a pensar que el hombre conocía poco a Jesús, quizás solo su nombre, pero aleluya, Jesús sí lo conocía a él y tenía propósito en él y con él. La gente quería saber dónde estaba Jesús, pero él no lo sabía. Recordemos que la gente no conocía milagros de curaciones de ciegos, así que imagínate lo emocionante del momento. Y ahora nos encontramos la confrontación entre el hombre y los fariseos. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo: púsome el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vuelven a decir al ciego: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. No sabemos a ciencia cierta quién, pero un grupo de gente le llevó ante los líderes religiosos. La principal razón no era alegría, sino que el hecho había sido en sábado y querían que los fariseos se pronunciasen acerca de Jesús. Ahora son los fariseos quienes vuelven a preguntar al hombre de qué manera había recibido la vista, y el hombre contestó nuevamente relatando lo mismo. El relato llevó a una gran división entre ellos. Por un lado estaban los que no podían creer que fuera un hombre de Dios por el hecho de quebrantar el sábado. Y por otro lado había los que se preguntaban ¿cómo un hombre pecador podría hacer esas obras? Este grupo sería pequeño, ya que luego no lo vemos en el resto del capítulo. En medio de esa confrontación de opiniones, vuelve a preguntar al hombre, pero ahora la pregunta es distinta. ¿Tú quién dices que es? El hombre respondió: un profeta. A los judíos no creían en él, que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y preguntáronles diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondiéronles sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, mas cómo ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesare ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Los fariseos intentarán demostrar que el hombre que antes era ciego es un mentiroso y que nunca fue ciego. El grupo opositor ahora es definido como los judíos, y nos dice la Escritura que no creían que había sido ciego. Era para ellos más fácil negar la realidad que aceptar algo que no cuadraba dentro de sus esquemas implantados. Deciden llamar a sus padres y le preguntan si realmente ese es su hijo y cómo es que ahora veía. Estaban debatiendo un hecho tremendamente importante que había ocurrido. Los padres contestan de manera tajante y clara a la primera pregunta: sí es nuestro hijo y que antes había nacido ciego. Aunque con la segunda fueron más cautos. Temieron, nos dicen las Escrituras. ¿Te imaginas cuando el temor al hombre te impide no solo honrar a Dios, sino glorificar por el gran beneficio que le había hecho a su hijo? Eso debía ser horrible. Además, qué terrible, el miedo les lleva a pasar el problema a su propio hijo. Preguntadle a él. La Escritura nos deja claro que ya en ese momento los judíos habían decidido que quien confesare que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijéronle: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volviéronle a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondiéndoles: ya os lo he dicho, y no habéis atendido. ¿Por qué lo queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es.
Respondió aquel hombre y díjoles: Por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el siglo no fue oído que abriese a alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y dijéronle: En pecados eres nacido todo, ¿y tú nos enseñas? Y echáronle fuera. Vemos a los judíos presionando a este hombre y queriendo llevarlo a la confusión, pero lejos de conseguirlo, lo que sí que consiguieron es que este hombre llegase a conocer aún más a Jesús y llevarlo a una confesión mayor, alguien que proviene de Dios y al que se debe seguir. Veamos. Vemos que llaman al hombre y le indican que dé gloria a Dios y a declarar que Jesús es pecador. Más o menos le están diciendo que se retracte de sus palabras, ya que había mentido. Quieren llevar a este hombre a que reconozca que el milagro lo ha hecho Dios y Jesús nada tiene que ver. Lanzan como acusación: Jesús es pecador. La respuesta del hombre es maravillosa. No discute, sino que declara algo tremendo que nadie podía contradecir. Si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé: había sido ciego y ahora veo. Este hombre nos enseña algo importante. No se va a dejar confundir con lo que no sabe y centra su respuesta en lo que sí sabe, lo que ha vivido y ahora vive. Eso nada ni nadie se lo podía negar. Los judíos, ante la respuesta, siguen con el interrogatorio. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El hombre se revela un poco cansado y le dice: Ya os lo he dicho y no habéis atendido. ¿Para qué quieren oírlo nuevamente? ¿Qué buscáis con vuestras preguntas? ¿Quizás haceros sus discípulos también? ¿Se estaba él considerando ya un discípulo de Jesús? Sus preguntas llevan a los judíos a enfadarse tanto que lo ultrajan. Hacen una comparación. Tú eres discípulo de Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés. Para todos era claro que Dios habló a Moisés y Moisés habló de Dios, pero ellos no reconocían quién o de quién hablaba Jesús ni de dónde venía. Y ahora el hombre va a predicarles con su respuesta, que es maravillosa. Para él era algo asombroso. Aquellos que eran los líderes y que debían reconocer lo que es o no de Dios, no sabían nada de Jesús, de dónde es, pero a él le había abierto los ojos, y es más, sabiendo que Dios no oye a los pecadores, sino que oye a los temerosos y a aquellos que hacen su voluntad. La sanidad de un ciego solo puede ser obra de Dios. Dar la vista a un ciego de nacimiento solo podía venir de Dios. La respuesta de los judíos revela el enfado de ellos. Van a condenar a este hombre y le dicen: eres nacido en pecado y te atreves a enseñarnos, y lo expulsan. Aquellos que antes cuestionaban que realmente fuese ciego, ahora le acusan de haber nacido ciego a causa de pecado. ¿Qué ocurre entonces con este hombre? ¡Qué paradoja! Ahora que había recibido la luz, Dios había obrado poderosamente en él, era expulsado de la sinagoga, pero Jesús vendrá a su encuentro. Veámoslo. Oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole, díjole: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús: ¿Y le has visto? Y el que habla contigo, él es. Y él dice: Creo, Señor, y adórole. Cuando Jesús oye que había sido expulsado, va a su encuentro y le hace una pregunta tremendamente importante. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? La fe en el Hijo de Dios es personal. Nada sirve que crea tu padre, madre, marido, mujer, hijo o cualquier otro si tú no crees. Hoy Dios sigue haciendo esa misma pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre lo veía por primera vez, pero seguro que reconoce su voz y le respondió: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús se va a revelar a él como el Hijo del Altísimo. ¡Aleluya! Esta revelación tan tremenda de que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, Dios, llevó a este hombre a creer y adorar, y Jesús lo permitió, porque Él es Dios y único, digno de ser adorado. Gloria a Jesús,
que vino a nuestro encuentro, nos trajo luz y revelación de quién es Él. Te adoramos, Señor. Jesús, la luz, había venido iluminando natural y espiritualmente a un hombre ciego de nacimiento. Ahora vemos cómo esta luz afecta a aquellos que no quieren ver. Y dijo Jesús: Yo para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y cierto de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijéronle: ¿Somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús: Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, mas ahora porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Aquel que no vino a juzgar en su primera venida por sus acciones sí que traía juicio. Los que no ven, ven tanto física como espiritualmente. Los que ven, sean cegados espiritualmente. Los fariseos entendieron claramente que se refería a ellos y que realmente les llamaba ciegos. La respuesta de Jesús es clara aunque dura. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si no tuvieseis comprensión espiritual, entonces no tendríais pecado. Pero lo que ocurre es que se jactan de tener discernimiento y no lo reconocen. Es por ello que hay muestra de su ceguera espiritual. Y aquí terminamos esta señal, no antes de dar nuevamente gracias al Señor Jesús por habernos dado vista espiritual, por traer discernimiento de que Él es Dios a nuestra vida y por dejarnos la puerta abierta para adorarle. Te amamos, Señor. Que Dios os bendiga.